Yo soy Claudia Claremi y presento Amnesia Colonial Estupor en Proyector. Amnesia Colonial es un conjunto de varias piezas audiovisuales, y dentro de esta serie, Amnesia Colonial Estupor, ha sido una videoinstalación, pero también es una película, que es un ensayo fílmico sensorial sobre el racismo estructural y sobre la desmemoria colonial y sobre la blanquitud como un sistema y sus propias estrategias de perpetuarse. En muchos de mis trabajos me interesa abordar como la dimensión subjetiva de pues los imaginarios colectivos, y también por eso como poder adentrarnos en el inconsciente y activar también el inconsciente colectivo. En este sentido, el tema de la amnesia colonial como una especie de estado mental generalizado, me interesaba abordar, digamos, esto no desde un lado como de la historia, sino desde prácticas culturales que pueden estar vivas, y sobre todo cualquier tipo de manifestación, de práctica social en la que esto está presente pero que parece que no sucede nada. Es decir, donde esta amnesia colonial se está manifestando, aunque aparentemente haya comportamientos o prácticas que parezcan inocuas, precisamente o por la larga tradición en la que se llevan llevando a cabo, o porque simplemente hay todo un estado de negación y de ceguera hacia eso precisamente. Entonces, en el caso de este trabajo, Amnesia Colonial Estupor, me interesó ir a Alcoy, en Alicante, y siempre como anoto que realmente la obra no va sobre Alcoy, ni es tampoco una crítica directa a eso, sino es el lugar que yo elegí para hablar de un tema mucho más amplio, pero que hay muchos otros espacios donde podría también haber trabajado y activado, digamos, que estos mismos ideas, ¿no? Y en el caso de Alcoy nos encontramos con la cabalgata de Reyes Magos, que se celebra en Navidad y que es patrimonio inmaterial, y de hecho se celebra desde 1885 y es la más antigua de España. En esta celebración, tradición navideña, pues la cabalgata consiste en que los Reyes Magos desfilan, los tres Reyes Magos, acompañados de un séquito de otras personas, incluidos también un montón de pajes. Los pajes son alrededor de 400 jóvenes que llevan un disfraz, el mismo uniforme, y además llevan la cara pintada de negro y los labios y el contorno de los labios de rojo. En valenciano lo llaman también els negrets a los pajes, y representan a personas afrodescendientes probablemente esclavizadas, y ahí es donde está, digamos, que el conflicto en cuanto a que lo que se está representando no corresponde a la propia, digamos, que idea de la fiesta o de lo que se está festejando. Entonces, en esa como desincronización, ¿no? Es donde yo creo que habita esta amnesia colonial. Lo que yo sabía era que quería capturar rostros entre la gente, y realmente fue una filmación muy de guerrilla. Hay gente que me pregunta, ¿pero cómo tuviste acceso a filmar los rostros? Pues porque hay mucha gente y puedes estar también muy cerca de la gente está mirando, hay una cantidad de cosas sucediendo en las que una cámara es simplemente una cámara más. La diferencia es que yo estaba
poniendo el foco en lo que generalmente no se observa, ¿no? Después también en el momento de edición, evidentemente hay una intención en cómo se eligen las caras, el movimiento de las miradas, en también el trabajar a veces el propio tiempo de la imagen, ralentizando, y también el sonido. El sonido, todo lo sonoro es de la propia cabalgata, las músicas, pero también los sonidos electrónicos en realidad están generados a partir de las propias pistas sonoras de los ambientes de la cabalgata. Entonces digamos que todo es un universo en sí mismo, lo que desde una mirada diferente a la que generalmente digamos que celebra eso, sino la idea era utilizar este espacio y estas también emociones que surgen dentro de la cabalgata, como la euforia o como las emociones que yo estaba intentando generar, ¿no? También como una desconfianza, una duda o una espera o un estado de estupor o un estado también como de alienación total. Todo esto estaba dentro de la propia cabalgata y ya digamos que mi trabajo casi artesanal ha sido el de construirlo en un montaje, pero realmente la manera y el acercamiento a filmar es totalmente documental, cámara en mano de hecho.